Yo ya hablé acá algunas veces y quiero repetir hoy. Eclesiastés para mí es uno de aquellos favoritos de la Biblia. Toda la palabra es palabra de Dios, ¿no? Inspirada por el Señor, pero me encanta Eclesiastés. Todo, todo. Es un libro que debería ser estudiado, no sé, en el liceo, en las universidades, en los centros filosóficos, porque hay mucha sabiduría en Eclesiastés. Para algunos es puro pesimismo, pero no tiene que ver con pesimismo, tiene que ver con realidad. No tiene que ver con fantasía, es un hombre vivido, experiente, que ha probado, experimentado la vida. Y por esta razón, lo que él habla tiene que ver con la realidad. Y la realidad puede ser pesimista, puede ser lo que fuere, pero es la realidad. Y él trabaja con esto. Él trabaja con esto. Del capítulo 1 al último, él trabaja con lo que es la realidad. La realidad. Y pese a que poco nombra Dios, Dios está en cada parte, en cada capítulo, el capítulo 3, por ejemplo, donde se habla que para todo hay un tiempo determinado, porque Dios ha determinado un tiempo para cada cosa acá en la tierra, ¿no? Son las expresiones que él usa debajo del sol o acá en la tierra, son sinónimos. Dios está en todo. Dios habla de la soberanía y de la organización del Señor, cuando dice hay un tiempo determinado para todo, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, y es solo mirar la realidad y ver que es así, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, cada uno de nosotros sabemos de esta realidad. Entonces, hay un tiempo para esparcir y hay un tiempo para juntar, es observación. El capítulo 2 es muy interesante también, porque él dice, mira, yo me propuse a ver el sentido de la vida. Y lo que él quiere en Eclesiastés es eso, ver el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y dónde encontrar el sentido de la vida. Por eso es de mucha sabiduría. Y él dice ahí en el capítulo 2 que él decidió buscar este sentido y fue nombrando dónde él decidió buscar este sentido. Él dice que decidió buscar en los bienes materiales, y ahí construyó palacios, casas. Si tenemos en cuenta que fue Salomón el que escribió, ¿no? Construyó palacios, casas, plantó viñas, no sé qué, mucha riqueza. Y él llega a la conclusión que es vanidad, es correr tras el viento. ¿Por qué? Porque la riqueza es mala, no. Pablo ya dijo que el amor a la riqueza, el amor al dinero es algo malo, pero no el dinero en sí, todo necesitamos. Alguien ya dijo que no es todo, pero es 100%, ¿no? El dinero. Entonces, no trae felicidad, pero ayuda bastante, ¿no? Entonces, el problema no está en eso, el problema está en el amor, dijo Pablo. Cuando el corazón está ahí, este es el tesoro, y si es el tesoro, es ahí donde están mis fuerzas, mis energías, donde está todo, ¿no? Entonces él dijo, esto no dio nada, es vanidad, tener muchas cosas es vanidad, para llegar al sentido de la vida. Y él dice, entonces voy por otro camino, voy a intentar con las mujeres. Y si es Salomón, tuvo muchísimas. Y ahí llegó a la conclusión, ahí no fue sabio, no necesitaba ir hasta donde fue para llegar a saber que es vanidad, pero él quiso meterse en eso y tuvo muchísimas, entre concubinas y esposas, tuvo muchísimas y dijo, es vanidad, para el sentido de la vida, es vanidad, es vanidad. Y es interesante también que él dice, en el capítulo 2 siempre, él dice, yo voy a emborracharme, pero voy a dejar algo en la mente de manera sobria para que yo pueda reflexionar, porque al fin y al cabo lo que él quiere es reflexionar sobre el sentido de la vida. Y si se emborracha de manera que no puede reflexionar, perdió el sentido de la reflexión. Entonces él dijo que se dio a la bebida y llegó a la conclusión de siempre, es vanidad tomar pensando que esto puede generar sentido para la vida. Y cada cosa que él probó, llegó a la conclusión que era vanidad. ¿Vanidad para qué? Vanidad para tener sentido en la vida. Y ahí él dice que Dios puso la eternidad en el corazón del ser humano. De manera que por más que alcancemos conocer, saber, no
estamos jamás satisfechos porque Dios puso la eternidad en nuestros corazones. De manera que hay una única cosa que puede generar sentido verdadero para nuestras vidas: Dios. 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 Es muy práctico, muy práctico. Los desafío a leerlo con esta visión de alguien realista que no está generando fantasías de nada, que no está invitando a nadie para volar cuando puede volar y está solo caminando. No está haciendo nada de eso. Él está invitando a la gente para la realidad. Chegamos al capítulo 7 y yo más que todo quiero un versículo, pero hay varios versículos para poder leerlo después, ¿no? Pero yo voy a trabajar sobre el 14 principalmente, 13 y 14. Pero quiero leer, por ejemplo, el 10. Mira el 10, como dice. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Claro, es eso. Por eso tenemos la nostalgia. La nostalgia, y generamos una fecha especial para eso, para la nostalgia, porque siempre lo pasado fue mejor. Fue mejor. El pastor pasado fue mejor. Ahora, ¿no? Porque cuando estaba el pastor pasado era una plaga también. Es siempre así. La casa pasada fue mejor, ¿no? Pero ahora, porque cuando yo estaba en ella me venía maldiciendo. A humedade acá y hay humedade allá. Mira que levanta agua de los pisos y mira las paredes y mira lo que hay. Pero ahora es mejor, porque la tendencia y la capacidad que nosotros tenemos de mirar el pasado con nostalgia, aunque el pasado, cuando fue presente para nosotros, no había nostalgia en él, es impresionante. Es impresionante, ¿no? El liceo, cuánta cosa produce en nuestro corazón poder volver, pasar allí, dice, mi adolescencia y juventud pasé por aquí, pero cuando pasó era un terrible allí. Pero ahora genera, porque estoy mirando hacia atrás diciendo, qué interesante. Yo todas las veces que voy allá a Brasil, voy a Rondônia y hago cuestión de pasar por la casa donde vivimos, pero cuando vivíamos para mí poco importaba lo que... Ahora sí, una nostalgia, algo interesante. Y él dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas, porque esta es nostalgia. Este pasado, cuando foi presente, era o mesmo de agora, é o mesmo, não? E mira el 11, como é interessante. Buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Y ahí me gusta cómo él trabaja, porque él dice así, puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero. Esta gente que trabaja con la realidad es así, dice, mira, tenés dos caminos acá, podés elegir. E porque é como Deus acha em Deuteronômio, quando disse assim, mira, eu les propongo a vida e a muerte. E ele habla de los dois caminhos, ele habla lo que é o que tem que ver com a vida, que é sua palavra, seus mandamentos, e que é o que tem que ver com a muerte. E ele diz, eu propongo os dois caminhos. La muerte para ustedes es abandonar mis caminos, mis principios, es tomar los consejos de los pueblos alrededor de ustedes que practican la magia, que consultan a los muertos, que son idólatras. Esta es muerte. La vida es mantener honrando padre y madre, es mantener en obediencia todos mis principios. Esta es vida para ustedes en la tierra que yo les voy a dar. Pero yo les propongo las dos. No, ustedes tienen frente a ustedes las dos. Yo les propongo la vida para que vivan. Y ahora él dice acá, mira, el 12, ¿no? Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero. Sí, porque están las dos posibilidades. Puedes refugiarte en el dinero sin ninguna sabiduría y hacer con que el dinero sea tu ruina. ¿Tá? Pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Podés, están las dos posibilidades y podés. No soy yo el que te va a decir, no es obligatorio que te pongas a la sombra de la sabiduría. No, puedes poner a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero. Ahora, el que se pone a la sombra de la sabiduría tiene vida, porque la sabiduría da vida. Un sabio con poco dinero, ele tiene capacidad de hacer más cosas que un burro con muchísima plata. Con muchísima plata, o cualquier otra cosa. Bien, versículo 13. Contempla las obras
de Dios. Estas llamadas son interesantes en la Biblia también. Contempla las obras del Señor. Mire, mire. Porque ya no contemplamos muchas cosas, ¿no? No contemplamos muchas cosas, pero contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Y aquí entra un tema bastante complejo en la caminata cristiana y no cristiana también, pero si hablamos de complejidad en la caminata cristiana, imagina lo que sería, lo que es en la caminata de un no cristiano. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido, lo que Dios ha torcido? Ahí mire el 14, que es donde queremos estar un ratito ahí. Cuando te vengan buenos tiempos, ¿qué tenés que hacer? Disfrútalos. Ahora, hay otro lado de la moneda, y es la misma moneda. No son dos monedas, es la misma moneda. Entonces, cuando te vengan buenos tiempos, y esto viene a raíz de la afirmación de que lo que Dios torció nadie puede enderezar. ¿Tá? La declaración del 14 viene a la raíz del 13. Entonces él dice en el 13, contempla las obras del Señor. Lo que Él torció, nadie puede enderezar. Entonces, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, ¿qué tengo que hacer? Maldecir ahora, porque son malos tiempos. ¿Qué tengo que hacer? Quejarme, murmurar, hacer como la gente. No, él dice, piensa que unos y otros son obras de Dios. Unos y otros son obras de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. No sabe el paso siguiente. No sabe el paso siguiente. Entonces, la capacidad de síntesis de la vida que tiene el Salomón, vamos tomar así. Cuando digo vamos tomar así, porque hay quien dice que no fue Salomón, enfim. Pero vamos tomar como Salomón la capacidad que tiene de sintetizar la vida de manera realística, no llena de fantasías que no se cumplen. Es enorme, es enorme. Es un consejo de aquellos que nosotros tenemos que escribir en nuestra mente de alguna manera y estar con ellos. Cuando vengan buenos días, ¿qué hacemos? Disfrutamos. Disfrutamos. Queridos, ¿cuánta gente que no sabe dónde poner plata y no puede disfrutar? Que no sabe qué hacer con tanta salud que sobra, pero no puede disfrutar. Se agarra un pedacito de pizza, no porque tiene mucha harina. Se agarra el cosa, no porque no puede, no porque no sabe ni disfrutar la vida. El tiempo bueno, cuando las vacas, tomando allá lo que pasa con José en el Egipto, y Dios toma a José como instrumento. Este tiempo de vacas fuertes, gordas, no aprovecha. ¿Y qué es lo que viene después? Vacas flacas. Es decir, tiempo de hambre. ¿Qué hacemos entonces? En este tiempo aprovechamos, disfrutamos con responsabilidad. Es otra cuestión que él trabaja mucho en Eclesiastés. ¿Cómo disfrutamos? Con responsabilidad. ¿Por qué? Porque ese tiempo bueno pasa. Y ahí, si no hubo responsabilidad, y tomamos otra vez José en el Egipto, si no hubo responsabilidad, no guardó nada. Vino un tiempo de mucha abundancia, de bastante comida, una cosecha impresionante, pero vamos gastar y vamos tirar y entrega, no importa lo que perdió, porque es mucho, está sobrando. Y ahí llega el tiempo malo. No tiene nada. ¿Por qué? Porque no hubo sabiduría. Por eso ele está hablando allá en el versículo que leímos. Te podés poner a la sombra del dinero o de la sabiduría. La sabiduría administra poco con mucha más eficaz que el que tiene mucho con falta de sabiduría. Entonces, están las dos posibilidades. José se puso bajo la sombra de la sabiduría. Y la usó con mucha habilidad, con la bendición de Dios sobre él, porque donde ponía la mano las cosas prosperaban, Dios prosperaba por medio de José. Y cuando vino los tiempos malos, ellos estaban preparados. Ahora, lo más lindo de ver en todo eso, en esto que tenemos aquí,
el ejemplo de José que ilustra muy bien eso, es como Dios está trabajando en una esfera donde no vemos. Y ahí entra algo que el ser humano lucha bastante, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Porque uno puede leer eso y decir, pero si lo que Dios torció no se puede enderezar, ¿qué puedo hacer yo? Voy a vivir mi vida de cualquier manera porque lo que está torcido, torcido está, y lo que está bien, bien está, y no se puede cambiar. No, hay una cosa llamada responsabilidad humana. La responsabilidad humana en la Biblia es hacer todo aquello que nosotros tenemos que hacer como hijos del Señor. Entonces uno dice, voy a orar, ¿por qué? Si Dios ya sabe todo. Porque Dios mandó orar. ¿Querés más? ¿Querés más razón para orar que esa? Porque empezamos a reflexionar, a hacer análisis, a veces desde nuestra sabiduría o desde la tierra. E aí empezamos a dizer, pero se Deus já sabe todo, não necessito orar. E por que vou orar se Deus já conhece o futuro? Para Deus não há futuro, há único momento, porque Deus está fora do tempo. Nós é que temos passado, presente e futuro. Deus não tem isso. E se não há isso para Deus, em Deus, o que era está sendo e o que vai ser está sendo, porque há único tempo em Deus. Então, por que orar? Porque Deus mandou, porque Deus decidiu que muitas coisas aconteceriam por meio da oração. Porque os planos do Senhor são os que se cumprem. Agora, o Hijo do Senhor, para orar segundo os planos do Senhor, para vivir segundo os planos do Senhor, tem que conhecer os planos do Senhor. E isto se conhece por meio de sua palavra e por meio da oração, conhecer o coração do Padre. Como? Orando. Não é conjecturando. Responsabilidade humana, que é verdade, que o que Deus torceu, torcido está, e o que está bem, bem está. O ser humano tem que viver, e o crente tem que viver com responsabilidade cristiana, com responsabilidade bíblica. Que é o que tenho que fazer como crente? O mundo vai de mal al pior, e é assim que creio. Hablávamos acá, não era broma, hablava sério. Coisas piores vendrão. Estávamos falando de como estamos, engripados, não sei o quê, e falava, coisas piores vendrão. É assim mesmo. Então, o que vou fazer? Vou destruir logo e ajudar a Deus. Não necessita, Deus não necessita tua ajuda para isso. Quando Abraão foi ajudar a Deus, meteu a pata, e aí temos ismaelitas e descendência de Isaac. Porque Deus não necessita nossa ajuda para cumprir seus planos. Necessita apenas que seamos obedientes. Por quê? Porque se não obedecemos não se pode cumprir? Não, porque se obedecemos, disfrutamos de las bendiciones del Senhor. Se não obedecemos, aunque seguimos creyentes, porque a salvação não está relacionada com isso, pero não disfrutamos las bendiciones del Senhor. Por isso disse Eclesiastés, mais vale refugiarte bajo la sombra de la sabiduría. Ele não está hablando que uno deja de ser creyente porque desobedeceu. Porque esto pasa todos los días con nosotros. Ele só está hablando assim, en la obediencia está el disfrute de las bendiciones del Señor. La vida en la tierra que Dios prometió y dio estaba relacionada con obediencia. Estaba relacionada con vivir los principios del Señor para disfrutar el gozo de la salvación que dice Pablo en Filipenses. Gozo de la salvación. Y que dice el salmista también, restaura, Señor, el gozo de la salvación. Tiene que ver con eso. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. En la soberanía de Dios tenemos el capítulo 3. Hay un tiempo determinado para toda cosa bajo el cielo, bajo el sol. Son sinónimos. Soberanía de Dios. O mundo começou em algum momento, quando você não estava, quando eu não estava, e graças a Deus por isso que não estávamos. Senão, capaz que íamos a querer ensinar a Deus como fazer o mundo. Começou. E vai terminar. Nós andamos discutindo acá se há gente que põe fecha, hora, momento, se vai estar calor, se vai estar frio. Já puseram na história e seguem alguns loucos ponendo estas fechas. Pero esse é o absurdo. Agora nós, um pouquinho mais cuerdos,
Andamos vendo se vai ser, não sei, um tempo de tribulação, de não tribulação, um tempo de isto, um tempo de aquele outro, se viene antes, se viene depois, se vai chegar, se não vai chegar, como vai ser, como não vai ser. E às vezes nos perdemos em isso. Porque todos têm razão. Todos se apoiam na Bíblia. Ahora, lo cierto es que Dios tiene un tiempo en el cual Cristo aparecerá en las nubes del cielo y todo ojo verá y no habrá vuelta atrás, porque esto está clarísimo en la Escritura. Hay un tiempo determinado para este mundo, hay un tiempo determinado para la maldad en el mundo, para los poderosos en el mundo, y este tiempo sí está determinado. ¿Por qué? ¿Por mí? No, no tengo. Por Deus. E mientras tanto, eu tenho que confiar que Deus está no controle. Eu tenho que confiar que Deus não abandonou a história, que Deus não se dormiu, que Deus controla quando as coisas estão bem e quando as coisas estão mal. E é o que Ele está falando. Quando vengan tempos buenos, disfrútalos. Agora, quando vengan aqueles tempos malos, quando cheguem tempos malos, pensa que uns e outros são obra de Deus, porque parece que Deus é soberano, pero Ele controla a parte buena e a parte mala. Então, como podemos falar de soberania e não crer que Deus controla também a parte mala? Como podemos crer em um Deus que sabe todo, que tem todo poder, que é omnipotente, omnisciente, omnipresente, tudo o que se pode pensar, pero quando chega a parte mala, Deus não está no controle. E aí é o diabo que entrou. O diabo não pode fazer nada se Deus não permite. De maneira que damos a volta para dizer assim, todo o mal que está no mundo, Deus ha permitido. Não há nada malo no mundo que Deus não haya permitido. O mundo é uma coisa muito lejana. Não há nada malo em minha vida que Deus não haya permitido. É assim que a Bíblia trabalha. E aí está um problema para nós, porque entender isso, e não só nós como creyentes, e aí está esta pergunta que sempre se hace, não? Pero se Deus é bueno, ¿por que passou isto? ¿Por que passou aquele outro? ¿Por que não sei o quê? Estas coisas todas que se hacen aí, pero que a vezes nos incomoda também. E como? Como eu puedo conciliar amor de Deus? Eu estava em uma classe no seminário e falei que Deus queda airado a vezes. La ira, hablaba sobre la ira de Dios y un alumno me dijo, no, es imposible porque Dios es amor. Y como Dios es amor, puede airarse. Porque la ira es algo humano. Claro, porque cuesta para cualquiera entender esa relación, esa interacción entre amor e ira, entre soberanía y maldad, no de Dios, sino en el mundo. ¿Cómo entender? E não entendemos. Não é que a Bíblia te deixa clarito, é porque é assim, mira, como matemática. Vos te sumas aqui 2 e poner mais 2 e vai chegar a 4. Não é matemática. É soberania, são coisas distintas. É soberania. E os caminhos do Senhor, diz a palavra, allá em Isaías, não são os nossos, e os pensamentos do Senhor não são os nossos, porque estão muito por encima de los nossos. Podemos perguntar então, en el plano eterno de um Deus eterno e soberano, ¿qué es maldad y qué es bondad? No, maldad es el dolor de cabeza que yo sentí y bondad es el sueldo que era tanto y me pasaron a tanto ahora. Es assim que vamos conjugando maldad e bondad. ¿Por quê? Porque solo vemos el paso que voy a dar siguiente. Pero já quando estamos dando o passo. Agora, Deus está mais allá. É um plano global. Não é globalista, mas é um plano global. Esse Deus, Ele atua de maneira que o que para mim o dolor de cabeça é um mal, Deus está sumando todo esse a seu plano eterno e soberano para levar a história a seus términos e a seus propósitos eternos e soberanos. De maneira que o creyente pode até questionar que é maldade e que é bondade dentro do plano eterno e soberano do Senhor.
dentro del plan eterno y soberano del Señor. Isaías 45, 7. Isaías 45, 7. Mira lo que dice el Señor. Yo formo la luz y ¿qué más? Y las tinieblas. Yo traigo bienestar y ¿qué más? Creo la calamidad. Yo traigo bienestar y creo la calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Sujeto. ¿Cómo trae es otro asunto? En Egipto, ¿quién trajo la calamidad? Dios. Ahora, la calamidad, de un lado, era la bendición del otro, porque la calamidad para Egipto era la bendición para los israelitas que estaban saliendo de allí, los hebreos. El mismo evento, en un mismo lugar, es calamidad para uno y bendición para otro, porque los hebreos se están beneficiando de esta calamidad que está cayendo en Egipto. Pero es el mismo evento y es producto de la acción de un mismo Dios. Por eso los pensamientos del Señor no son los nuestros. ¿Cómo las cosas se conjugan para llegar a buen término la voluntad santa, buena y agradable del Señor? Es complicado entender. Es complicado entender. Un pastor da un ejemplo interesante, él dice así, mira, imagínate que está en un buen trabajo, tenés un buen sueldo y sos un buen funcionario. Pero llegaste un lunes por la mañana, te llamaron, donde se despide, y allí te dice, sin ninguna causa justa, sin nada, te despiden, te mandan para tu casa y ya no vas a ser más funcionario de aquel lugar y vos no entendés nada. Una vez que esto pase, si te salís, cruzar la calle y encontrás con una persona que dice, yo estoy buscando a un funcionario que haya sido echado por causa justa, porque es el único que me sirve es ese, y lo que tengo para pagar es tanto, y él se da cuenta, el funcionario se da cuenta y dice, pero es más de lo que yo ganaba. Soy yo el funcionario. Bueno, venía a trabajar. Este despido injusto não vai ser nem considerado como algo malo por este funcionário que já foi contratado por outra pessoa para receber muito mais. Ele não vai considerar, ele vai dizer, isto foi bendição, porque mira, foi injusto o que me hicieron, pero la injusticia se convirtió en algo bueno. Agora, se ele sale de aqui e passa um mês, 2 meses, 3 meses, e não lhe aparece nada, esse mesmo evento, esse mesmo hecho, vai ser dar vuelta em sua cabeça, em seu coração, lhe vai quitar o sonho, e vai maldecir, vai ao Ministério de Trabalho, e vai buscar um advogado, e coisas que são legítimas, não estou falando que não. Mas é o mesmo evento. O mesmo evento. Que lo que determinou a atitude do coração da pessoa não foi o evento em si, sino a sequência. Y las consecuencias. Entonces, el que cree que Dios está en el control de todo, necesita creer que Dios está en el control de todo. Que Dios está en el control de todo. Que Dios forma la luz y las tinieblas, que trae el bienestar y también crea la calamidad. Mira, Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones 3, 38. Tres 38 nos dice, mira, ¿no es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? No es, pues, por mandato del Altísimo que acontece
lo bueno y lo malo? Soberanía de Dios. Es muy difícil mirar el mundo y decir que Dios está controlando todo eso. Tanta maldad. Uno puede preguntar, pero ¿cuál es el propósito de Dios con eso? Y no tendremos una respuesta satisfactoria para nuestra mente humana. No tendremos. ¿Por qué endurecer el corazón del faraón y ahí mandar una plaga? Y ahí el faraón se quebranta un cachito y él endurece nuevamente el corazón del faraón, otra plaga. ¿Por qué apenas no determinar que el corazón del faraón libere a los hebreos de Egipto y se vayan? Si él puede. ¿Por qué? Si él puede. Es lo que Pablo explica, que la creación no tiene como mirar al Creador y decir, ¿por qué me hiciste así? ¿O por qué tomaste esta actitud y no esa? Cuando el barro puede decir al alfarero, mira, yo quiero ser más redondo que triangular. Si el que da forma, si el que da vida, es el alfarero y no el barro en sí. Entonces lo que tenemos no es una explicación matemática para entender, lo que tenemos son hechos del comienzo al final, ¿no? Ahí la pregunta siempre, si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué lo puso en el jardín? Si él iba a ser tentado por la serpiente, ¿por qué puso serpiente y Adán en el jardín? ¿Por qué? Y ahí empezamos a hacer teología sobre estas cuestiones. Como en el siglo XII, XIII, que la gente buscaba saber cuántos ángeles podía entrar en la cabeza de un alfiler. Si los ángeles tenían sexo, si eran femenino, masculino. Y hoy, en fin, hoy tenía más trabajo todavía para determinar eso. Y se pierde en el camino. Porque tampoco son temas fáciles para nosotros seres humanos. Son fáciles para Dios, que es Dios. Pero para nosotros seres humanos nos quedamos con estas cuestiones. Lo que la Biblia nos enseña es eso, que Dios está controlando cada circunstancia de la vida. Y ese control de Dios no quita de nosotros la responsabilidad que tenemos como gente y como creyente. Como gente, porque puedo no ser un creyente, pero tengo responsabilidad como gente. Respetar, ser honesto, no tiene que ser creyente para eso. Y más, hay muchos creyentes que tienen que aprender eso. Entonces, pero respetar, ser honesto, no necesita. El creyente tiene todo eso y otros valores todavía. Y son responsabilidades del creyente. Responsabilidades que no son quitadas por causa de la soberanía de Dios. Entonces, aunque yo sé que el mundo camina de mal al peor, yo oro por el mundo, oramos por la iglesia perseguida. Señor, pero Dios se va a mover ahora porque nosotros oramos y la iglesia dejará de ser perseguida. La iglesia nació perseguida y la iglesia va a morir. No va a morir porque la iglesia no muere, ¿no? Pero Cristo va a volver a buscar su iglesia y va a haber creyentes bajo persecución. ¿Y por qué estamos orando? Porque Dios mandó orar por la iglesia. Santiago es condenado. Muerto, Pedro es sacado de una cárcel. Están orando, la iglesia no estaba orando solo por Pedro, no, mira que Pedro es nuestro preferido, va a ser el líder aquí, tremendo, vamos a orar por Pedro. Santiago, ni creía, ahora vamos a orar. No, estaba orando. Uno es condenado, el otro, y muerto, y el otro, viene gente abriendo o portón, e abre um, e abre um candado, e abre outro, e abre um portão, e abre outro, e Pedro vai saindo, e não está crescendo. E a gente que está orando não crê tampouco, e diz, não, estamos orando, mas não creemos. Porque quando chega a golpear a porta, diz, não pode ser, é Pedro. Não, não é Pedro, está louca. Pero estão orando por Pedro, não, pero não. E por que um e não os dois? Por que um e não os dois? ¿Qué Dios más injusto que decidió llevar Pedro, que lo había negado, que había maldecido, no soy de esta estirpe Galilea? ¿Por qué uno y no el otro?
¿Por qué permitió que Judas tirase las monedas allá en el templo y fuera a ahorcarse o a meter una cosa por la mitad? No depende del relato que uno lee. Y a Pedro dijo, mira, anda a hablar con los discípulos y con Pedro, que quiero encontrarlos hoy en la playa. ¿Por qué? Entonces el tema no es quedar en los porqués, el tema es entender que Dios está muy, pero muy por encima de nuestros pensamientos, de nuestros razonamientos, y que no podemos entender todos sus caminos. Ahora podemos estar seguros de que sus caminos son los caminos verdaderos, eternos, y los caminos que serán llevados a cabo porque Dios los está conduciendo. Esto podemos estar seguros. No tenemos todas las explicaciones. Ahora, que Deus conduce cada detalhe, Deus conduce cada detalhe. Porque a Bíblia habla isso do começo ao final. Cada detalhe, do começo ao final. Que é o que nos queda? Creer. Creer em Deus. E não estou entendendo, Senhor, sim, pero temos a Deus para creer, aún sem entender. Esto no es una excusa para no querer entender la Biblia y sus cuestiones, pero sí es una razón muy fuerte para seguir creyendo en Dios a pesar del no entendimiento nuestro. Entonces nos queda eso. El desafío va a seguir. Somos muy imperfectos para entender todo el plan y el propósito del Señor. Entender un escritor que dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo, y ahí uno empieza a preguntar, pero ¿cómo no hay gente todavía, no hay pecado, no hay serpiente, no hay nada, pero el Cordero ya fue inmolado? Y son dos, porque Juan dice y Pedro dice también. Y ahí yo digo, ¿y cómo entender eso? Pero yo creo, eso me da alivio de saber así, lo que estamos sirviendo es un Dios que sabe lo que está haciendo. Es un Dios poderoso que está conduciendo las cosas según sus propósitos eternos y soberanos. Y que los planes del Señor son buenos, y su voluntad es agradable. ¿Y cómo disfrutamos? En obediencia a Él. Disfrutamos en obediencia a Él. Fuera de obediencia a Dios entra pura locura y nada más que eso. Para terminar, vamos ler um pouquinho mais de Eclesiastés. E no mesmo capítulo 7, sem exposição, senão como leitura, mira o versículo 1, vale mais el buen nombre que el buen perfume. Vale mais el dia em que se muere que el dia em que se nace. Não há gente com un juicio sano. La gente lo que está haciendo es tratando de cómo superar la muerte. Hay gente que se congela, ¿no? Se congela el cuerpo porque cree que en algún momento, criogenia, algo así que se llama, en algún momento podrán, la ciencia va a ser capaz de traerlos de vuelta a la vida. Entonces el cuerpo está allí. El cuerpo está allí, ¿no? Congelado, bajo no sé cuánto. En algún momento, si leyera la Biblia, iba a decir así, no importa dónde está el cuerpo, deja que se vaya, porque cuando Cristo venga, los que estén muertos van a resucitar y el cuerpo no importa dónde va a estar, pero serán unidos nuevamente en un cuerpo físico, pero glorioso, para vivir y habitar eternamente con el Señor. Pero están tratando de congelar el cuerpo. Ahora el hombre dice que es mejor el día que se muere que el día que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival. En el festival dificilmente hay reflexión profunda sobre la vida, porque todo es bueno, y eso y aquello, se danza, no danza, toma, no toma, va y viene, y parece que la vida es eso. Ahora en el funeral no hay lugar tan angustiante al mismo tiempo, tan bueno para hablar de Dios que en un funeral, porque la gente está quebrantada, está viendo su futuro terrenal, allí, está mirando y diciendo, el show, ¿cuándo me tocará? Ele foi forte hasta allí, ele foi bueno, ele é poderoso, ele é grande hasta allí. Pero quando mira o féretro allí, disse, acá estarei um dia. Acá estarei um dia. Então ele disse, aqui é reflexão, é um lugar de reflexão. Pois a morte é o fim de todo homem, e os que vivem debieran tenerlo presente, mira.
Los que viven debieran tenerlo presente. Y los creyentes mucho más, porque los creyentes a veces viven como si la muerte ya no hubiese sido vencida por Cristo. Es por eso que se pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque fue vencida. Los creyentes tenemos mucho miedo a la muerte. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero se hace bien al corazón. Está hablando del que está disfrazando el dolor con una risa falsa, que no existe. Entonces, en este momento vale mucho más llorar que reír, porque libera el corazón. Pero nuestra cultura es la cultura de la risa, ¿no? Está malísima, pero tiene que estar sonriendo. Está en un funcionario que te va a vender un par de campeones, está con la vida hecho pelota y pedazos, pero tiene que abrir la sonrisa, que no, ya es fabricada, ¿no? Ya es fabricada. El sabio tiene presente la muerte. El necio solo piensa en la diversión. Vale más reprensión de sabios que lisonja de necios. Pues las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la hoja. Y también esto es absurdo. La extorsión entorpece el sabio y el soborno corrompe su corazón. Vale más el fin de algo que su principio. Porque podemos empezar mal y terminar bien, pero ¿cuánta gente ha empezado bien y terminado mal? No es poca. Entonces, podemos empezar mal. Mejor es cuando empezamos bien, seguimos bien y terminamos bien. Pero podemos empezar mal. En el camino vamos arreglando y terminamos bien. Ahora muchos han comenzado bien y terminam mal. Por isso ele está dizendo, el final es el final, así yo veo lo que de hecho se produjo con el tiempo. Vale más la paciencia que la arrogancia. No te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. Y ahí nunca preguntes por qué todo o tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Bueno es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Disfruta, aprendamos a disfrutar con responsabilidad. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obras de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Que Dios nos dé sabiduría para vivir en este mundo sin perder la fe, la esperanza, el amor y la confianza en que Él está gobernando soberanamente sobre tudo y todos. En el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor, agradecerle por su fidelidad, por su plan que empezó allá en la eternidad pasada y se cumplirá en algún momento que Él sabe, y porque Él nos puso en este plan. Nos puso en este plan. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Te damos gracias porque tú nos rescataste también de las tinieblas y nos pusiste en tu luz para practicar las buenas obras, Señor. Gracias porque tú eres soberano, eterno y poderoso. Nosotros somos finitos, no comprendemos todos tus propósitos, pero sabemos que tú estás en el control de todo y sabes lo que se está haciendo, Señor. Así que dejamos en tus manos, te pedimos sabiduría para poder entender, vivir, disfrutar con responsabilidad, Señor, los tiempos buenos y en aquellos tiempos malos, saber que tú sigues siendo Dios. En el nombre de Cristo, Padre. Una vez más, bendiga a nuestros hermanos, oh Dios, que tú los fortalezca, los sane y los restaure. Danos una semana también bendecida bajo tu cuidado y control. Es lo que te rogamos, oh Dios, en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, bendiciones a todos. La ofrenda, el que quiera ofrendar, allí está. Y entre mañana, pasado, vemos cómo nos reuniremos durante la semana, ¿tá? Si presencial o si por Zoom, vemos en el grupo y avisamos. Bendiciones a todos.